Agradezco a la Universidad Anáhuac, México Campus Norte, el que nos permita charlar este día con el doctor Arturo Ponce Urquiza, profesor del claustro posgrado de la Facultad de Estudios Globales de esta universidad. Muchas gracias por este espacio. Y bien, Kim, como lo habíamos comentado, la charla de este día y buscar una interrelación con gente que nos permita tener mayor información sobre lo que venimos haciendo alrededor de la propia asociación como organización que enfoca su fuerza dentro de lo que es la mejora continua en la logística y el transporte de carga. Parte de ello es buscar de qué manera interactuamos con gente como el doctor que conoce sobre la parte global y dentro de lo que es el Tratado de Libre Comercio y enfocarlo a lo que venimos haciendo día con día en la propia organización. Claro, Leo, pues también agradezco la oportunidad de estar por aquí en Anáhuac Norte, en la Facultad de Estudios Globales, y teniendo la oportunidad de entrevistar y charlar con una persona tan importante como el doctor Ponce, quien es un geopolítico. Me voy a permitir leer la reseña del doctor. Es doctor en Ciencias Políticas con orientación en Relaciones Internacionales. Tiene un posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la Universidad Autónoma de México, y se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha impartido cátedra en la Facultad de Estudios Superiores, Campus Aragón, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en el Colegio de la Defensa de Sedena y en el Centro de Estudios Superiores Navales CESNAP, y ahora en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac Norte. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Antes de darle la palabra, quisiera comentar un poco de la idea de esta charla. Es que en la parte de transporte y logística estamos muy centrados siempre en estos temas, y la idea de tener este tipo de encuentros es ampliar un poco la visión y profundizarla en el entorno geopolítico que se encuentra el país, para tener la capacidad de entender mejor lo que está sucediendo globalmente, ya que México no se ha abstraído de estar en esta inmersión global. Entonces, esta visión nos es necesaria para poder proyectar, para poder planear y para poder establecer estrategias que nos ayuden a mejorar el transporte y la logística para México. Entonces, vamos a compartir esto con el auditorio de Radio NTP, y esperamos que lo que el doctor nos comparta sea algo que nos haga tener una mejor visión de nuestro universo. Entonces, doctor, pues quisiéramos iniciar no sé si quiera platicar algo al inicio o iniciar con algunas preguntas. Si gustan con las preguntas, okay. Y ahí vamos generando muy bien todas estas interrogantes. Pues estamos en un momento coyuntural respecto a la relación entre México y Estados Unidos y la renovación de este Tratado de Libre Comercio. Es un momento muy importante para las relaciones comerciales entre ambos países, ya que la negociación de esta versión 2 del TLCCAN se ha estado complicando, y para la parte de lo que es logística y transporte, pues no ha quedado afuera de esta complicación. Entonces, nos vamos a centrar un poco en conocer cómo ha sido la relación entre México y Estados Unidos, si en el momento que también se considere necesario, hablaremos de Canadá, que es parte del tratado, y iniciamos con algunas preguntas para contextualizar. La primera es, ¿cuáles son los eventos históricos que más han influenciado en la conformación de la relación actual entre México y Estados Unidos? ¿Qué puntos en la historia considera usted, doctor, que nos han llevado a la situación actual? Habría que empezar a contextualizar desde el siglo XIX, desde nuestra independencia y consumación de la misma. Y ahí vamos a encontrar una serie de elementos que nos van a ir identificando que la relación con Estados Unidos iba a ser compleja, difícil y a veces un tanto inesperada por los sucesos que se pudieran haber gestado.
Todo el mundo sabemos que a partir de la consumación de la independencia fuimos teniendo una serie de eventos como la pérdida de Texas, la guerra en el 47, así como las intervenciones ya en el siglo XX, de 1914, en el puerto de Veracruz. Pero tal vez lo más significativo que podemos también considerar en este apartado, y dado el tiempo, es la cuestión de que a partir de la llegada a la presidencia de la República del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, el paradigma acerca de qué es lo que iba a suceder en el mundo, dada la situación de la caída del bloque soviético y de con ello una forma de la economía, de la política, de las relaciones internacionales y de la seguridad internacional, se estaba desquebrajando, desmoronando, y que iba a quedar un solo hegemón. Eso traería consigo una nueva forma de interpretar la relación entre las dos naciones. Y así fue. A partir de prácticamente la segunda mitad del mandato de Carlos Salinas, empezaron en un proceso muy arduo, en algunos momentos incluso hasta de manera secreta, para identificar cuáles eran los puntos torales de la relación, nada simétrica, completamente asimétrica, y en dónde se tendrían que establecer los puntos de equilibrio, vamos a decir, para el propio desarrollo de México y para que Estados Unidos siguiera siendo la potencia que en su momento deseaba ser. Gracias a eso, digamos que entramos en un proceso de una política pragmática en la cual dejábamos de lado aquellas situaciones en las que nos habíamos visto en conflictos con los Estados Unidos para convertirnos en unos socios frente a un mundo que estaba surgiendo de una manera globalizador, con un liberalismo de mercado muy fuerte y también con una percepción de la democracia hacia el modo occidental y sobre todo con una, digamos, una especie de sabor a lo estadounidense. Ese es el proceso con el cual fuimos viviendo y que hoy nos topamos con un presidente que viene del sector eminentemente empresarial, del sector inmobiliario e incluso hasta del show business, que lo que trae consigo es recuperar los estándares que él considera que Estados Unidos ha ido perdiendo y que no ha sido por su culpa, sino que ha sido gracias al Telecán, que le ha quitado trabajadores, que le ha quitado espacios de interlocución económica, interlocución financiera, y que ha permitido que los enemigos comerciales de los Estados Unidos, como puede ser la República Popular de China o algunos otros países asiáticos, incluyendo Europa, sean los que han frenado el motor del desarrollo de los Estados Unidos, ¿no? Doctor Ponce, a lo largo de la historia en el cual hemos venido atendiendo crisis. Así es. Podríamos decir que México ha aprovechado las diferentes crisis porque dentro del ejercicio que se viene haciendo vemos que es positivo. ¿De qué manera lo ha venido haciendo México? Y muestra de ello, para nosotros en particular, vemos que el Tratado de Libre Comercio ha sido bueno y este segundo episodio tiene que ser aún mejor para el bienestar de México y el bien común. Digamos que cuando tenemos la posibilidad de entrar en el mundo del libre comercio, hay un pequeño antecedente. El presidente Carlos Salinas de Gortari es invitado por primera vez al foro de Davos, en Suiza, y ahí se dan las primeras alertas. Europa del Este empieza a abrirse a la economía global, la Unión Soviética cayó. Y digamos que en ese momento, en esos foros, lo que se está percibiendo que las inversiones hacia dónde van a ir hacia Europa oriental y no necesariamente van a venir a México porque tiene un pequeño problema, su modelo económico, su modelo estatizador, su modelo en el cual el Estado prácticamente controla toda la parte económica de la nación. Entonces ya venían las reformas desde la época del presidente Miguel de la Madrid, pero ahora se van a acentuar más y venía otra consonante. ¿Qué hacer en un mundo en donde Europa se está consolidando como una gran región en la cual los flujos de capital, los flujos comerciales y además el libre tránsito eran una realidad? Y por el otro lado, donde la parte asiática también estaba empezando a tratar de hacer esto con los famosos tigres asiáticos, con esta fórmula del vuelo del ganso. Bueno, entonces al final de cuentas, ¿dónde se iba a posicionar México? Esos quebrantos, esas formas en las cuales la humanidad ha ido avanzando y sobre todo, en este caso, con los liderazgos, como se han ido planteando, en el momento en que Estados Unidos surge como la hiperpotencia en ese momento, la superpotencia, no le queda otra a México, dada la vecindad que tenemos de más de 3.000 kilómetros de frontera con esta nación.
y la interrelación que tenemos con ellos es brutal, es constante. Simplemente datos que por ahí ha mencionado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recientemente es el dinamismo que tiene México con Estados Unidos en el solo hecho de la compra-venta. Se venden y se compran alrededor de $1 millón de dólares casi por hora. Entonces, ese tipo de situación ya nos da un punto en el cual la relación cada vez ha sido más dinámica y el puro cruce, el cruce que hay entre Tijuana y San Diego es uno de los cruces más dinámicos en el mundo, no tiene parangón a nivel internacional, o sea, mexicanos y estadounidenses que constantemente están intercambiando su frontera, ¿no? Y solo el hecho de que también en la presente administración tenemos un aeropuerto binacional, ¿no? Compartimos el aeropuerto de Tijuana con el aeropuerto de San Diego, ¿no? Claro, y esa es una cuestión dinámica precisamente que tiene que ver con el Telecán y esa realidad que tenemos. Y esa misma realidad nos lleva a cuestiones de seguridad, ¿no? O sea, cada vez hay una mayor interlocución entre las Fuerzas Armadas mexicanas y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque derivado de este mundo global también hay nuevas amenazas a la seguridad internacional. Y entre esas pues, está el terrorismo, por ejemplo, ¿no? Entonces México tiene que, en aras de ese modelo económico que hemos ido desarrollando en los últimos años, nos exige pues, una mejor participación en esos escenarios en los que tradicionalmente pues parecía que no teníamos que participar, ¿no? O sea, nuestra política exterior nos decía, no te metes en ningún problema, y sí, y yo comparto esas tesis, la tesis de la doctrina Estrada, pero a final de cuentas estaba exigiendo el modelo una nueva circunstancia. Y lo vemos también incluso en la práctica democrática. Hoy ya el país de alguna forma ha hecho una transición democrática, ya dejó el PRI en su momento la presidencia de la República, la toma el PAN, regresa al PRI y estamos en una muy alta competitividad por parte de los candidatos a la presidencia de la República de definir cuál es el modelo que México tiene que tomar para los próximos años. Las elecciones, tanto lo que ya le pasó a Estados Unidos con la llegada de Trump, pero también con nuestros políticos, con quien vaya a gobernar el país en los próximos años, muy seguramente va a definir el modelo de los próximos 25 años. Y eso es una situación muy interesante en el momento en que pareciera que el señor Donald Trump está estableciendo una especie de gran guerra comercial ahora por la cuestión de los aranceles en contra del acero a varios países como China, Alemania, Corea, Brasil, pero muy interesantemente dijo dos palabras muy importantes. A los amigos y a los socios militares no les vamos a subir los impuestos. Entonces, ¿en qué categoría estamos? ¿Somos amigos, somos socios militares? ¿Cómo nos vamos a jugar en estos próximos años? Obviamente, esta administración, el señor presidente Enrique Peña Nieto, le quedan meses. Ya no puede jugar tanto. Y ese es tal vez uno de nuestros pequeños problemas de nuestro sistema político, que el presidente, conforme va saliendo el candidato, prácticamente va debilitándose y cuando ya, perdón la expresión, habemos presidente, pues prácticamente el presidente formal pierde todavía más peso frente al presidente electo que empieza a tomar posesión poco a poco de las riendas del país, ¿no? La industria como tal, desde cuando viene el Tratado de Libre Comercio, hace 24 años, dentro de todo ello, lo que se venía haciendo, pues teníamos un proteccionismo. Así es. Bien o mal entendido, para muchos mal, pero dentro de lo que para nosotros es el tema de la logística y el transporte, antes del TLC no teníamos logística. El transporte de carga básicamente era el utilizar aquellas concesiones que daba el gobierno. Si yo quería ir de México a Guadalajara, tenía que utilizar a una empresa del Servicio Público Federal y con las tarifas que establecían. Pero si yo quería optimizar ese flete y regresarlo también cargado para que ganara el autotransportista y ganara la industria, no lo podía hacer porque él no tenía la concesión Guadalajara-México. Entonces, complicado hacer logística. A mí me salía lo mismo que le salía a usted para mover mis productos, mis materias primas. A partir del TLC se rompe todo ello y viene también una competencia en el tema de la logística de los negocios para buscar hacer más con menos, buscar que sea un bien común y dentro de ello nos enfrentamos a Estados Unidos.
Y muchos decían, nos van a comer, nos van a ganar. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón a aquellos que creemos desde un principio que tenemos la infraestructura y tenemos las empresas que puedan competir, no nada más con Estados Unidos, también con Canadá. ¿Qué nos puedes decir en esta evolución de estos 24 años, cómo hemos venido creciendo a lo largo de este tiempo? Precisamente una de las críticas que se le hicieron a la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari y también a la de de Ernesto Zedillo Ponce de León, es que pareciera que se había enfocado en la cuestión logística de transporte a la cuestión carretera, a eficientizar las carreteras, pero es que era una cuestión lógica. Todos los puntos de contacto de nuestras exportaciones e importaciones tenían que ir hacia los Estados Unidos y mayoritariamente tenían que ir hacia esos cruces en los puntos fronterizos que corren desde Baja California Sur hasta el estado de Tamaulipas. Entonces había que eficientizarlos. Afortunadamente el Telecán también fue haciendo una especie de esfuerzo de crecimiento económico y de crecimiento especializado para la cuestión del transporte. Hoy no solamente tenemos mejores carreteras para estos insumos, también a partir de esta administración sucedió un evento muy importante, las zonas económicas exclusivas, que están tratando también de poner puntos logísticos muy importantes en determinados puntos estratégicos del país que tienen que ver precisamente en el Istmo para utilizar esta infraestructura que ya está y hacer la conectividad, hacer de México un gran hub. Y eso es muy importante porque precisamente hemos estado platicando recientemente, Kim y yo, de este nuevo anuncio por la parte de Emirates Airlines, que ya va a tener la conectividad desde Dubái pasando por Barcelona para llegar a México. Es decir, se están abriendo nuevos nichos de oportunidades, ya no solamente en la parte terrestre, la parte carretera, sino también en la parte marítima. Y por eso la autoridad marítima portuaria que tiene a su cargo la Secretaría Marina Armada de México, para darle más certidumbre, no solamente al carguero que viene de Europa, el carguero que viene de Sudamérica o que viene de Asia, sino que la mercancía que también va a salir de aquí hacia estos puntos tenga eso, la facilidad de salir sin ningún problema derivado de los problemas tan graves que tenemos del crimen organizado. Y si ahora eso aunamos a un nuevo aeropuerto que se está gestando, que se está construyendo en las inmediaciones de la Ciudad de México, estamos hablando que las tres partes de la conectividad del país ya van a empezar a funcionar como debe de ser. Sí nos costó mucho tiempo, eso claro. Sí es cierto, más de 20 años, pero la red carretera cada vez es mejor la optimización de los puertos y obviamente cuando termine el aeropuerto de la Ciudad de México y junto con la red aeroportuaria del país, como puede ser Cancún, que también se amplió, se ha mejorado el aeropuerto de Guadalajara, es cada vez más óptimo el aeropuerto de Monterrey. Eso va a permitir, ahora, ¿qué es lo que falta? Tal vez hay que mejorar la red ferroviaria, no solamente de carga, sino también de transporte. Y que queda eso para la siguiente administración. Y hay que buscar buenos socios estratégicos que sepan unir esos canales que tenemos hacia los Estados Unidos. Bueno, doctor, continuando con el tema de la cadena de suministro y el transporte, pero enfocándolo un poco al tema de seguridad. El terrorismo, el contrabando de armas, de personas, de drogas, afecta muchísimo los flujos de transporte entre México y Estados Unidos y entre el mundo también. Nosotros hemos tenido como país que adecuarnos un poco después de los hechos en Estados Unidos del 9/11, hicieron una reestructura total de sus sistemas de seguridad para la admisión de mercancías en lo que es sus puertos y fronteras. Entonces, nosotros deberíamos de someternos a esto, deberíamos de aceptarlo tal cual, adaptarnos, o ya estamos sometidos. ¿Cuál es la perspectiva de lo que deberíamos de hacer en términos de seguridad? Todos sabemos que es un beneficio mutuo, pero en términos de cómo establecerla y qué medidas, ahí es donde la situación se comienza a complicar, porque es lo que yo digo o lo que nosotros decimos, ¿no? Esta parte de la globalización que ha venido trayendo el país lo pone en una posición más compleja de lo que pareciera.
No es lo mismo ver los problemas desde una nación sudamericana que verlo desde una nación como México, que está completamente pegado a los Estados Unidos. ¿Sí? Su configuración en términos de su seguridad es completamente distinta. Y precisamente derivado de ello, se tuvieron que implementar una serie de protocolos de seguridad que se llamaron Fast Entry, precisamente para el tipo de mercancías que entraban o salían, y con ello darle más certidumbre. Cuando fue creciendo más el problema del crimen organizado, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de Defensa Nacional tuvieron que implementar una serie de dispositivos precisamente para atender varias cosas. Primero, controlar al propio narcotráfico, al propio crimen organizado, pero tratar también al mismo tiempo de darle certidumbre a la inversión extranjera y la inversión privada nacional, en el que la mercancía que circulara por tierra, mar o aire tenía que tener, y así lo quiero decir, la total certidumbre de que el mercado nacional estaba en términos sanos, que el mercado era un mercado óptimo y además en pleno crecimiento. Y parece que sí se han dado los esfuerzos en ese sentido. No voy a decir que al 100%, pero lo cierto es de que los números que se empiezan a arrojar por parte de las inversiones y la calidad que se empieza a tener en cuanto al comercio nacional y lo que se pretende, creo que sí están redundando en ello. En el otro sentido es que también los Estados Unidos es muy claro cómo vas a participar. Y muchas veces en términos de la seguridad, la participación entre México y Estados Unidos puede ser un tanto ríspida, ¿sí? Porque no necesariamente los problemas que tú tienes Estados Unidos como potencia yo los tengo que asumir, pero sí también tengo que asumir una situación en la cual la seguridad regional la tengo que compartir contigo y con Canadá. Hoy en día hay un programa muy específico que se llama Triángulo Norte, en el cual México es depositario por parte del gobierno de los Estados Unidos de llevar cooperación en materia de infraestructura de seguridad nacional para países como Honduras, para países como El Salvador, coordinándose obviamente, y Guatemala, coordinándose con los Estados Unidos, para tratar de amortiguar los problemas que tienen que ver con el crimen organizado. Pensemos en lo de la Mara Salvatrucha, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Todo este tipo de organizaciones criminales que vienen desde el centro de Centroamérica y que tienen un impacto fundamental en la frontera sur del país. Simplemente hablando de este tren que recorre desde Chiapas y llega prácticamente a la Ciudad de México, que se le conoce coloquialmente como la bestia, y que hay que tener mucho cuidado con ello. Y ahora otro tipo de problemas con los guachicoleros, o sea, el Estado tiene que ir como que tapando una serie de esferas en las cuales tengo que estar visualizando la seguridad nacional y su defensa nacional per se, porque yo tengo que cuidarla para darle certidumbre al crecimiento económico de la nación, pero al mismo tiempo otro tipo de fenómenos que no son necesariamente míos, que yo los esté provocando, sino que vienen por fuera y que tienen un efecto colateral, porque no necesariamente buscan quedarse en México, ellos buscan pasar a los Estados Unidos, pero cuando los frenan de aquel lado, simplemente los regresan y los regresan al territorio nacional, a nuestro país. ¿Y qué hacer con todo ello? Hay una buena cantidad de población de salvadoreños, por ejemplo, en Tijuana, o pensemos en haitianos que están en el territorio nacional y que tienen unas implicaciones en términos de seguridad e incluso hasta sanitaria, ¿no? Entonces, todo eso va generando una serie de problemas en los cuales México tiene que estar jugando como una especie de pista de tres pistas, un circo de tres pistas, ¿no? O sea, teniendo los problemas internos, los problemas regionales y los problemas con los Estados Unidos, ¿no? Eso es complicado en la toma de decisiones, a final de cuentas, que se tengan que asumir. Y luego todavía cuando vemos que el 70-80% de las armas que se tienen en México vienen de Estados Unidos. Así es compleja la relación y se entiende. Sin embargo, como dicen, aquí nos tocó vivir. Así es. Y tenemos que establecer esa mejora. Hoy vemos que en el gabinete que está negociando el Tratado de Libre Comercio, el 2.0, hay experiencia. Sí. También por parte de la industria vemos experiencia, pero poca experiencia del lado de Estados Unidos. Y la relación se vuelve complicada. Dentro de tu punto de vista, ves que el tema de los aranceles, la negociación, la joya de la corona que puede ser el tema del sector automotriz, está el agro, etc. ¿Crees que se esté haciendo un trabajo correcto, una negociación correcta? Desde el punto de vista
y reitero que vemos la experiencia que tiene quien está negociando por parte de México. Yo creo que sí están haciendo todo lo que a su alcance les queda, todo lo que su experiencia tiene, tanto la parte académica como la parte laboral de todos los negociadores. Y el gran asunto es lo que ya muchos se dicen en los medios de comunicación, incluso en la parte académica: no se puede gobernar por Twitter. Y el gran problema es ese, o sea, a la percepción del presidente de los Estados Unidos, ¿quién es el malo? ¿Quién es el enemigo? Y una de las condiciones que tiene que tenerse clarísimo en una negociación de Tratado de Libre Comercio es que estamos hablando de socios, de factibles amigos, de personas, y en este caso estados, que le van a permitir una situación de tranquilidad, de una especie de halo en donde no van a pasar las cosas malas, al contrario, van a redituar en términos positivos. Hoy Estados Unidos tiene un gran problema, y ese es su crecimiento, que no ha sido del todo esperado para una potencia que es triunfadora en la debacle de la Unión Soviética, y que a partir del más o menos 2007, 2009, China tiene un alce en su economía de una forma impresionante, con crecimientos, vamos a poner una tasa promedio de 6%, 7%, mientras que la de Estados Unidos no necesariamente va en ese tenor, tiene una serie de crisis recurrentes en esos años, y eso le tiene un impacto, no solamente el impacto en la parte de su comercio, yo diría incluso hasta de la parte psicológica de la población. Y esa es la cual el hoy presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, está explotando hábilmente como un negociador. O sea, yo les vengo a servir a ustedes, a darles toda la seguridad de que los problemas no los genera la parte anglosajona, los problemas los generan los migrantes, los latinos, claro, los asiáticos. O sea, quien tenga un rasgo diferente al anglosajón, ese es el culpable. Sí, pero con eso no vas a lograr nada. Tú, Estados Unidos, lograste un modelo extraordinario que se llama globalización, que se llama regionalización, neoliberalismo económico, democracia occidental, pero estás cayendo en la trampa de tus ídiles. O sea, estás cayendo en la trampa en la cual tú generaste el monstruo, sí, y ahora ¿cómo quieres controlar el monstruo? Porque ya hay más actores que lo saben entender y que entienden perfectamente cómo trabajar. Hoy China puede decir, si me quieren llamar democracia no me interesa, pero lo que sí sé es que soy una cultura milenaria que ha entendido el capitalismo de otras formas, pero también entiendo el capitalismo desde la forma occidental, y que lo puedo amoldar a mi idiosincrasia y a mis propias necesidades. De ahí está el collar de perlas, el nuevo cinturón que se está construyendo, y que bueno, pues, tiene la parte terrestre, pero que la parte marítima es una parte muy importante que va conectando los puertos chinos, llegando a los puertos en Malasia, pasando por Singapur, llegando al puerto de Gwadar en Pakistán, y de ahí llegando a unos puertos en Djibouti que le permiten el acceso al Mar Rojo, y de ahí pues perfectamente entrar hacia el Mediterráneo y con ello toda su productividad, ¿no? Entonces China está entendiendo perfectamente qué es el capitalismo, asociado a algo muy interesante: la parte de su seguridad, de su defensa nacional, tal cual lo hizo los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Seguro. Ahora, digo, tocando estos temas tan interesantes dentro de este modelo económico, de neoliberalismo económico de Estados Unidos, la parte financiera es un área que está teniendo muchísima trascendencia. Esta globalización y esta hegemonía económica dentro de la relación con México, la afectación, digamos desde el punto de vista financiero, en la parte de los mercados, la ola está llegando a México, sobre todo en estos temas de globalización, y los mercados financieros, la especulación, la gran especulación que están generando, la acumulación de capitales. Hemos visto cómo esta ola, este tsunami ha llegado a México cada vez que hay, bueno, lo vimos en el 2008, esta crisis propiciada por los Estados Unidos, por los mercados financieros, la parte hipotecaria, nos afectó a México y al mundo.
Pero ahora este tema de la especulación y la volatilidad de sus mercados está teniendo un impacto en México, sobre todo porque han continuado en la desregulación de estos mercados. Entonces, cada vez que hay un impacto financiero, nos desbalancea. Un ejemplo también es el tema fiscal, cuando ahorita Estados Unidos hace una reforma fiscal que nos afecta de manera inmediata. Entonces, ¿qué debemos de hacer con este jugador que acaba de mencionar, que es China? ¿Qué debemos de hacer para darle esa seguridad económica a México de que estas afectaciones no sean de un impacto tan inmediato y que además pues es en comparación con lo que los impacta a los Estados Unidos, pues es mucho mayor, ¿no? Es el 2 o 3 veces más. A veces las comparaciones pueden ser malas, ¿no? Pero hay un ejemplo histórico en el caso del país. Cuando triunfa el movimiento de Madero sobre el régimen de Porfirio Díaz, el régimen de Porfirio Díaz deja números negros, es decir, un crecimiento boyante en muchos de los sectores, incluyendo el financiero. O sea, eso es muy interesante. Cuando menos deja 8 bancos con un crecimiento económico muy bien consolidado, ¿no? Entre ellos el Banco de Londres y México, el Banco Nacional de México. ¿Sí? Entonces esos 2 bancos de alguna forma demostraron que había capacidad financiera para poder hacer crecer al país. Hoy ya no tenemos eso, pero yo creo que sería parte indispensable de que la banca mexicana nacional pudiera tener un mayor crecimiento, un mayor auge. Yo no digo que no estén bien los bancos que están ahora, y yo creo que son parte importante de la Asociación Mexicana Bancaria o de banqueros. Lo que sí es que hay que fortalecer ese nicho, porque también es una de las piezas débiles que tenemos. O sea, en esta gran recomposición del Estado, en el siglo XXI, ya vimos la parte carretera y demás, la infraestructura, los temas de seguridad. La parte financiera también es sine qua non de todo ello. Es decir, el fortalecimiento de la banca, de su capacidad de prestar dinero, no solamente de banca múltiple, sino de banca de desarrollo, es una pieza fundamental para el país. China tiene un banco que se llama ICBC, si no lo recuerdo. Es el principal banco chino. Y no solamente es el principal banco chino, es el principal banco a nivel mundial, es el número 1 del top de los 10. Y está por encima ya de Wells Fargo, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, eso ya nos da una posición muy interesante de cómo están jugando los chinos. Pero ese banco es la punta de lanza de toda una infraestructura de una parte de la economía china que llega hasta empresas que tienen que ver con el manejo de software, con empresas del hardware o empresas militares. Es decir, el banco es el gran orquestador de una gran holding en el cual se estructura parte de la economía china. Qué interesante sería que en México pudiéramos armar un modelo, digamos, más o menos similar, en el cual un grupo de empresarios con las capacidades con las cuales sí se tienen en el país, pueden hacer ese tipo de infraestructura, insisto, guardando las proporciones del país y lo que tenemos, y buscando en la correlación con los Estados Unidos, decirle, mira, tú necesitas un banco desde México que tenga esta capacidad. No es que no queramos sus bancos, pero necesitamos hacer este tipo de banco porque a su vez va a tener un impacto allende en las fronteras. Puede ser hacia el Caribe, puede ser hacia Centroamérica, y con ello tener una estructura. De alguna forma, Bancomex o Banafinsa tienen esa condición, bueno, pues, pero es banca del Estado. Hay que buscar que esa sea banca privada y que tenga ese puntal. Y eso es una de las situaciones precisamente porque además la República Popular de China por años evitó que el yuan se convirtiera en una moneda internacional, una moneda dura. Hoy ya lo es una moneda que compite ferozmente con el euro y obviamente con el dólar. Y en esa posición también estamos jugando. Y esto es muy interesante y puede ser hasta irónico. También México, su moneda es una moneda dura, pero ¿la fortalece qué? El petróleo, la fortalece nuestras exportaciones, la fortalece el Estado. Pero ¿y la banca? ¿Dónde está la banca nacional que pueda también fortalecer esos parámetros para el impulso de la economía en términos nacionales, ¿no? Doctor, y ya que mencionas esta parte importante de buscar qué tenemos como parte de la fortaleza, pero el fantasma nos sigue en función del bien o mal llamado seguridad nacional. Yo recuerdo que en el primer Tratado de Libre Comercio, cuando se empezó la negociación,
el fantasma era la seguridad nacional. No podemos dejar en manos de un tercero nuestra seguridad nacional, nuestros espacios, entre otros elementos. Pero ahora ya son otros tiempos. Sí. Y dentro de ello, muchas veces el tema de la inversión extranjera. Estamos viendo la importancia que tiene la apertura de la parte energética en nuestro país. Si bien no se da de inmediato, el tiempo lo va a dar y va a dar la razón para lo que se está haciendo bien. Y en ese sentido, hay sectores que todavía prohíben la inversión extranjera. Y te voy a poner la parte marítima. ¿Sí? La parte marítima que se tiene en México, finalmente está para atender a Pemex. Pero Pemex ya no es gran productor de petróleo y exportador que era antes, hace 24 años. Entonces, tú hace rato lo comentabas, tenemos una oportunidad no nada más para ver hacia Estados Unidos, sino al resto del mundo. Y estamos hablando también de Centroamérica. Pero si lo hacemos por carretera, es un costo muy alto. Las vías férreas no llegan a la mitad o un poco más de lo que es México, ¿sí? No tiene conexión férrea con Centroamérica. Nos lleva entonces a poderlo hacer y fortalecer por la parte marítima. Y quiero volver al punto. ¿Tú qué podrías recomendar o poner? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la inversión extranjera en esos modelos o en esos puntos o industrias que todavía se siguen aferrando a no abrirse al capital extranjero? Primero, yo creo que hay falta de una especie de cultura del mar. Me voy a explicar por qué. Esencialmente, la sociedad mexicana está más enfocada al consumo hacia adentro de tierra. No visualiza el mar como una posibilidad de desarrollo. Y hay elementos tan fáciles como, y puede ser hasta superfluo lo que puedo decir, pero ¿cuántas veces el pueblo mexicano, las familias mexicanas consumen productos del mar, pescados y mariscos? A diferencia del pueblo estadounidense o los pueblos europeos o algunos de las naciones sudamericanas, como puede ser Chile o Argentina, el pueblo mexicano casi no consume lo que debe de consumir en términos de proteínas derivadas del mar. Y eso tiene un impacto ahora hacia adelante. O sea, ¿para qué quieres una industria marítima si no la vas a explotar adecuadamente? Entonces, va en ese sentido. Sí es importante esa inversión, pero al mismo tiempo necesitamos generar esa inversión nacional que vaya hacia afuera. Van las dos cosas. Vamos a aceptar inversión extranjera y me parece, yo creo que algo muy importante que se tiene que desarrollar desde la parte pesquera, desde la parte de transporte, desde la parte turística. Pero al mismo tiempo hay que empezar a explotar esa otra parte que el de Alcan tiene y esa ventaja también tienen los tratados de libre comercio. Tú, México, ¿qué tienes para ofrecerle al mundo? Tienes más allá de cultura, tienes más allá de artes, tienes más allá de directores de cine. Tienes creatividad en muchos sentidos para desarrollar desde la industria pesada hasta la industria ligera, pasando por el área de servicios. Esa apuesta de hacer de México un hub es importante y ahí está esa parte que bien comentas, ¿no? Cómo atraer esa inversión y también identificar esas oportunidades que se dan en el mar. Por eso, esta administración, creo que con mucho tino, empezaron a hacer las modificaciones adecuadas para darle más certidumbre a las APIs y por el otro lado a la autoridad marítima. El Estado mexicano ya lo está diciendo y a través de las áreas respectivas, de mejorar a través de la construcción naval, no solamente barcos para la Armada mexicana, con una proyección oceánica, o sea, más allá de los límites de nuestro mar patrimonial y de nuestra zona económica, sino también empezar a coadyuvar en generar barcos mercantes, barcos atuneros, barcos pesqueros e incluso turísticos, como una forma de empezar a alentar y captar esa inversión, tanto internacional como nacional. Y eso es una apuesta. El problema es que el hacer un barco no es hacer un carro. Y un barco, la verdad, se necesita mucho acero, astilleros muy específicos, de alta tecnología. Y a veces el único problema que tenemos en nuestras costas es que no toda la costa mexicana
hay lugares específicos porque se necesita un fondeadero especial o la entrada de un río, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en Europa. Nosotros sí no tenemos esa situación, sí. Pero vaya, la tecnología nos puede ayudar a desarrollarla. Y ahí está Salina Cruz, ahí está Coatzacoalcos, que están haciendo esos procesos. La Secretaría de Marina tiene varios astilleros y están incentivando ese tipo de productividad. Próximamente el nuevo puerto de Veracruz. Así es. La ampliación. La ampliación que va a correr hasta Tuxpan, por cierto, ¿no? Hablando de puertos y, digamos, las dimensiones, el puerto, digamos, de mayor importancia en México, hablando de carga contenerizada, es Manzanillo, que mueve algunos más que menos contenedores al año, 3 millones de contenedores. Para nosotros es un puerto grande. Sabemos que, por ejemplo, Shanghái mueve 30 millones de contenedores al año. O sea, es estratosférica la diferencia. Pero viendo desde el punto de vista geopolítico a México, deberíamos de ser esa plataforma logística de que tanto hemos hablado y que esos puertos permitieran sí ser una plataforma de la llegada de los productos de China, tener puertos, como usted lo comentaba, con un calado suficiente para recibir esos post-Panamax Plus con 18,000 contenedores y tener esa capacidad logística para sustituir a lo mejor la ruta oriente a Los Ángeles y que cruza toda la Unión Americana para llegar al mercado del este a través del ferrocarril y que podría ser por los puertos mexicanos, subir por nuestro ferrocarril y, bueno, accesar a esos mercados. No se ha desarrollado, continuando con la pregunta de Leo, no hemos podido desarrollar el crecimiento necesario para constituirnos como una plataforma. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Y desde luego viéndolo en la región en la que estamos geopolíticamente, la conformación del país, todos los litorales que tenemos y los recursos, ¿por qué no hemos superado esto? No lo hemos superado porque el Telecán también tiene alguna falla. ¿Y cuál es la falla? En términos comerciales, el Telecán nos dio toda la vista hacia Estados Unidos. Europa, después. Asia, pues ahí vamos. O sea, APEC, por ejemplo, ¿no? Entonces, ante la premura de lo que puede significar que no se siga ya con la negociación, se retire Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, ahora sí, los focos se encendieron y dijeron, ¿y para dónde vamos a movernos? La posibilidad del TPP-11, o sea, el TPP sin Estados Unidos, le está exigiendo al país necesitamos puertos para antier, porque si vas a comerciar hacia Asia-Pacífico, no vas a poder llevar todo en avión. Necesitas barcos y además necesitas la infraestructura necesaria en términos de puertos, de astilleros y de protección marítima. Y entonces, por lo tanto, tienes que empezar a ser más eficiente. Ya hay una serie de proyectos muy interesantes con varios estados en los cuales habría que mejorar los puertos. Es cierto, todavía no se ven los resultados. Comienzan a verse en estados como, por ejemplo, Baja California Norte, en Manzanillo, en el propio estado de Jalisco, obviamente en Oaxaca. El problema ahí con cuestiones sociales es un poco más complicado, Chiapas, pero eso va a tener que traer consigo ¿qué? El desarrollo de estas capacidades y por ende, pues la propia vigilancia. A mayor medida de un volumen de carga que se lleve de un lado al otro del Pacífico, desde Asia hacia América y de América hacia Asia, también va a traer consigo pues problemas de seguridad. Y obviamente la Secretaría de Marina ahí están empezando a implementar una serie de mecanismos en los cuales tratar de darle esa cobertura, esa necesidad, es decir, mantener la soberanía marítima a través del pleno ejercicio de la seguridad en las aguas mexicanas y las que nos competen de nuestra zona económica exclusiva, ¿no? ¿Cómo cree usted, cómo considera esta transición de las capitanías de puerto a que ahora la capitanía está, digamos, vigilada por la Armada de México? Esto ya tenía cierto tiempo que ya había sido, en la época otra vez, Porfirio Díaz. Tenía la Marina, de lo que se iba conformando como Marina en esa época, hasta el final del Porfiriato, lo tenía clarísimo, era la que tenía que tener el control de la entrada y salida de mercancías.
Por X circunstancias, ya en el siglo XX, pues se le dota a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y lo que vamos a ver en los últimos años, incluso con la reforma que hubo con la administración de Carlos Salinas de Gortari, que es cuando se crean las APIs y demás, si mal no me acuerdo, es la parte en cuanto a la corrupción. Y los problemas que a través de estas autoridades, de estos puntos específicos, comienzan a entrar productos derivados del narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Salina Cruz, problemas muy serios en el cual salían minerales estratégicos en dirección hacia China y entraban percutores para drogas sintéticas, ¿no? O sea, un negocio medio terrible para el Estado mexicano, donde prácticamente no había quien controlara. Y que también luego se estaban gestando problemas en cuanto que se sabía que había dentro de la API problemas derivados de llegada de mercancía que posiblemente era mercancía ilícita, o sea, drogas, y que dada la autoridad que tenía la API, ninguna otra autoridad podía acceder para poder hacer la incautación o incluso la captura del personaje que la había introducido, para de ahí buscar sus nexos con el narcotráfico de ser necesarios. Hoy la autoridad marítima tiene plena acción, ¿no? Es decir, yo funjo como un apartado en el cual voy a darle certidumbre legal, pero también de ley, y eso es muy importante. O sea, vuelvo al punto que comentábamos hace rato, o sea, de alguna forma con esto el Estado va adquiriendo certidumbre en todos los espacios en donde tiene que actuar, y sobre todo para el inversionista nacional o para el inversionista extranjero, que lo que entra o de lo que sale tiene que llegar a su destino bien. Doctor, en esta negociación que tenemos en puerta, ¿hasta dónde ceder? Si bien una de las partes importantes es buscar el ejercicio que en un tratado es ganar-ganar, ¿sí? Y dentro de ello también ver qué le hace falta a México para estar preparado. Y ya en el punto propio de la infraestructura, en el punto propio de las relaciones y simple y sencillamente la parte tecnológica. Voy a poner un ejemplo. A Estados Unidos le hace falta mano de obra, operadores, ¿sí? Que muchos operadores mexicanos han emigrado hacia Estados Unidos. Pero también en México nos hace falta mayor tecnología, ¿sí? Mayor infraestructura, porque la que vemos está o se está construyendo para los próximos 10 años. Estados Unidos o otros países están viendo para 30 años como mínimo y en adelante. Hoy vemos que ya están trabajando en carreteras inteligentes, en donde no hay un operador, ¿sí? Bueno, México no se puede quedar atrás. En ese ejercicio, ¿qué debemos de hacer? ¿Hacia dónde tenemos que ir? En cuanto a la primera parte de ceder o no ceder y demás, el gran problema son los pesos. O sea, el tamaño de economía que es Estados Unidos y el tamaño de economía que es Canadá y el tamaño de economía que somos nosotros. Y en ese proceso es encontrar el punto de equilibrio. O sea, ¿qué es lo que necesitas de mí? Y lo que vamos a decir en lo macro, lo que necesita Estados Unidos es la certidumbre de cierto tipo de productos muy específicos. Gas y petróleo, que lo necesita fluidamente para su desarrollo en la parte sur de su país, de esta nación. Necesita quien le pueda producir a gran escala, en este caso la cuestión vehicular, también como la cuestión textilera, ¿sí? Pero también México tiene que saberle sacar provecho en la otra parte, es decir, yo necesito entrar en un proceso en el que tecnológicamente no puedo quedarme rezagado de lo que son las tecnologías del siglo XXI. Toda esta cuestión que tiene que ver con la nanociencia y con la ciencia aplicada ya en la cuestión del transporte que se está haciendo en Estados Unidos y también en China, por cierto, es muy interesante cómo tratar de aplicarlo para eficientizar, lograr mejores calidades de vida, mejorar la cuestión medioambiental.
Yo creo que México tiene que ir avanzando. Ya empezaron a poner un pie de lanza. El nuevo centro tecnológico que se está construyendo ahí en Zapopan, auspiciado curiosamente por, si mal no recuerdo, por Google, en el cual buscar esas alternativas de esta cuarta, quinta generación industrial, en la cual ya no se requieran tantos combustibles fósiles, cuestiones más sustentables, pero que siga siendo altamente redituable. México le va a costar mucho trabajo. En ese sentido también tiene que coadyuvar las universidades. Seguro. Las universidades, tanto públicas como privadas, tienen que visualizar que hay nichos muy importantes en términos de la ciencia. Y a veces creo que en la parte de ciencia y aplicada no se han hecho los avances necesarios. Se han hecho, digamos que los normales. Pero para lo que está llamado a ser nuestro país, y no es un dicho político, simplemente como país lo que más queremos es que siga existiendo, que siga teniendo la capacidad y fuerza, que siga siendo un líder de peso en América Latina, ¿no? Entonces, y ese es el otro problema. Cuando hablamos de liderazgo en México, la verdad es que a veces no se quiere aceptar que México puede ser un líder. O sea, es como si les diera miedo a la sociedad, incluso a los partidos políticos, decir, podemos ser líderes. Entonces queda como tabú la palabra líder. No puede ser líder, no puede ser potencia. ¿Por qué? Mejor que deja que otros sean potencia. Y eso va y impacta directamente en todo lo demás. O sea, porque yo no puedo crecer, porque yo no puedo generar ciencia, porque yo no puedo desarrollar esto. ¿Qué pasaría si al revés, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la parte política, todos en conjunto dijeran, es que sí podemos, es que somos potencia, es que somos capaces, somos líderes? La percepción sería otra. Es muy curioso, en Brasil uno puede andar caminando, por ejemplo, en las calles de la playa de Perón de Ipanema, y le puede usted cruzar con un brasileño y le dice, mira, ves esa estatua de Jesús Redentor, es la más grande del mundo. No es cierto, o sea, hay otras. Mira, esta playa, la playa de Ipanema, es la más hermosa del mundo, no hay otra con ella. No es cierto, o sea, hay otras más hermosas en este país, en México, y hay estatuas, monumentos más grandes, pero nos da miedo decir, podemos hacerlo más que los otros. Debemos de creernos. Ah, claro, por supuesto. Esa Esa es parte sine qua non de lo que una sociedad debe entender, de lo que puede y de lo que es. Bueno, avanzando un poquito más ya hacia el final de la entrevista, doctor, muchas gracias. China, la principal queja del señor Trump dentro de este tratado es el valor, bueno, las reglas de origen, y pues el déficit económico que tiene con México. Y bueno, él cree que esta mayor exportación que tenemos contra su exportación que tenemos contra su importación es una afectación para su país. Y bueno, la parte más álgida que ha tenido esta negociación del TLC-CAN ha sido justamente el tema de las reglas de origen, en donde quiere cambiar los valores de contenido regional, digamos, incrementarlos. ¿Por qué? Porque pues hay una incorporación de muchas materias primas al producto final que provienen de otros países, entre ellos China, que se ha convertido ya en nuestro segundo socio comercial. Y se está incorporando, si bien es cierto, muchos materiales de China en los productos que México exporta hacia Estados Unidos. Eso es un hecho y esa es la principal queja. Ahora, si esto prevalece y sigue creciendo, el TLC se logra renegociar con unos términos de valor de contenido regional más alto que no van a detener este impulso que tiene China hacia vender materias primas para incorporarlas en otros productos de muchos países que le están vendiendo a Estados Unidos. En este contexto, ¿qué debería México cuidar de esta relación con China, ¿no? Las patentes. O sea, el gran problema son las patentes. Hemos tenido problemas con los chinos que tienen que ver desde imágenes religiosas, pasando por tequila y pasando por otros productos. Y para el estadounidense promedio, el problema de las patentes no tiene ningún problema. Volvemos al asunto de la idiosincrasia. Es decir,
yo creo algo que es beneficioso para cualquier ramo de la industria, del comercio, de la economía nacional, pero no lo patento. No busco generar la patente. Y los chinos sí lo entienden muy claro que tienen que patentarlo. Aunque se la roben la patente, aunque le hagan una modificación, México tiene mucha capacidad. Las universidades, insisto, públicas y privadas tienen la capacidad para la generación de ello. Pero el problema es, ¿y la patente? Porque con eso me vas a dar más certidumbre. Ahora, una patente llevada trilateralmente le da fortaleza a los dos países. No. Y en ese sentido, yo creo que se pueden hacer grandes esfuerzos. Esta universidad, la Universidad Anáhuac, está haciendo un esfuerzo muy interesante, por ejemplo, con BP, ¿no? Los acuerdos de colaboración que tienen, hay una cátedra específica. Por ahí también pueden encontrarse esos nichos de identificar, bueno, cómo hacer para, en la industria petrolera, pueda haber y que surja una propuesta mexicana, algo que avale a este nicho de económico. Bueno, y ahí puede salir la patente. La UNAM. La UNAM es una universidad que tiene un crecimiento muy importante en cuestión de ciencia, ¿sí? Pero prácticamente no se conoce las patentes que ha hecho la Universidad Nacional, por ejemplo, en cuestiones de vacunas, en cuestiones de ingeniería. Y podemos hablar del resto de las universidades, ¿no?, del país, que tienen sus capacidades propias por el grado de especialización que cada una de las universidades tiene. El problema es, ¿y esa vinculación dónde está con la iniciativa privada nacional o incluso internacional? Prácticamente no es la que debería de ser, sí la hay, pero no es la suficiente. Y eso es un problema. Y los chinos en eso lo han trabajado perfectamente muy bien. Por ejemplo, las universidades en China están produciendo el modelo de lo que hace la Universidad de Yale o de lo que hace la Universidad de Harvard, y en identificar quiénes son sus mejores investigadores, apoyarlos con todo, y si van a generar una patente, pues dárselas lo más rápido posible. Yo creo que esa cultura debe de establecerse, porque incluso el Global Business Drivers hace un indicador, un ranking, y está basado en el número de patentes que tiene cada país. Sí. Y el grado de avance en los países, curiosamente, es el número de patentes que están registrando. Porque eso genera dividendos. Tú, a final de cuentas, puedes comprarme los derechos de la patente y me estás pagando una renta. Claro. Eso es fundamental. Y eso es lo que está viviendo Estados Unidos. Estados Unidos hizo una transición hacia las patentes, es decir, hacia el know-how. Que otros produzcan y yo creo. Sí, nada más que de repente, pues como que el modelo se desestabilizó un poquito, ¿verdad? Pero es eso, es la gran creatividad. O sea, hoy podemos tener un teléfono de una marca en específico estadounidense, de una manzanita, sí, pero el know-how, ¿dónde está? En Estados Unidos. ¿Dónde se produce? En China. ¿Quién tiene ahí? Los dos son competidores de lo mismo, ¿no? O sea, yo porque te produzco y te produzco bien, sí, pero yo te creé toda la infraestructura que tiene el bendito teléfono, ¿no? O sea, toda su capacidad, su encriptación, todo lo que puede hacer un teléfono como estos, ¿no? Sí. Por último, y dentro de lo que venimos haciendo para competir, Estados Unidos tiene una flota vehicular de tractocamiones de una vida útil de 5 años en promedio. En México tenemos una flota de alrededor de 18 años. Uh-huh. Efectivamente, un vehículo más moderno es más eficiente y más competitivo. Consume menos combustible, etc. Tiene mayor tecnología. Y es en el reto del autotransporte, el tema de la flota, los operadores. Pero tenemos también la parte de la vía férrea. ¿Sí? Uh-huh. Está limitada, no puede crecer más, desde un punto A a un punto B. Uh-huh. Y en Estados Unidos podemos ver que tienen vías férreas casi en todo su territorio, la parte comercial. Tienen ríos navegables. Nosotros no tenemos ríos navegables. ¿Cuáles son los principales retos de México para este segundo capítulo del TLC? ¿Hacia dónde deberíamos de ir en infraestructura, en mejora de la tecnología, la adaptación propia? Uh-huh. ¿Cuál es el camino que deberíamos de seguir dentro de tu punto de vista? Yo creo que son varios apartados. Comenzaría la parte marítima.
O sea, ya esa se tiene que mejorar ampliamente, la cuestión de los puertos, obviamente generar las condiciones para mejores empresas navieras, porque obviamente las vamos a necesitar, no solamente con la cuestión del Telecán, sino el TPP 11, ese sería uno. Dos, dado que México ha designado una serie de compromisos internacionales en materia de cambio climático, eso también puede ayudar a un cambio estructural muy fuerte en materia de autotransporte, que le obligaría perfectamente ¿a qué? A renovar de manera sistematizada su flota para las necesidades tanto de carga como de transporte de persona o normal, ¿no? Y la última, y que ahí quiero ser muy enfático, la parte financiera. Lo que viene en términos globales es la parte de las finanzas. Pareciera que es como un mundo muy aparte, que es como un savoir-faire muy allá en París, muy allá en Londres, muy allá, sobre todo en Nueva York o en Shanghái. Pero es un mundo que es el que mueve a todo el mundo, porque sin dinero yo puedo tener la gran idea para generar un motor, yo puedo tener la gran idea para hacer un barco, o simplemente para hacer una pluma, ¿sí? Pero si no tengo el capital, ¿cómo lo puedo hacer? Y eso es lo que México tiene que estar muy atento, porque ya en el Telecán, con la negociación del Telecán, se hizo un proceso. Las bolsas de valores, tanto en Canadá como en Estados Unidos y México, entran al mismo tiempo, salen al mismo tiempo. O sea, nos estaban diciendo por dónde venía. El asunto es que no queríamos como que verlo, o simplemente no hicimos caso a la advertencia. Y hoy es una realidad. La competitividad de las monedas es muy fuerte, la competitividad de los estados a través de las monedas y de lo que tienes de flujo de capital es impresionante. Y por lo tanto los bancos se vuelven los grandes actores detrás de todo este movimiento global y de los tratados de libre comercio. Kim, un último comentario. Pues nada, más que agradecer, doctor, por esta charla tan agradable, y la verdad nos va a permitir hacer prospectiva en lo que es nuestra área, en la parte de logística, transportes, y desde luego nos da un punto de vista muy importante para ver hacia dónde enfocarnos en el desarrollo y ver, digamos, las áreas de oportunidad que tenemos, de basarnos más también en la parte de la academia como un soporte, y que nos da una visión más amplia y más profunda de lo que está pasando alrededor, en nuestro contexto, y saber cómo esta relación México-Estados Unidos, pues cómo hay que manejarla, cómo hay que tratarlo, cómo hay que no apasionarse tanto y más bien pensarlo más, ser más racional para tener las mejores soluciones. Y yo la verdad le agradezco mucho haber compartido con nosotros estos momentos, y espero que cuando se transmita esta entrevista, pues contribuya mucho para los socios de la NTP, ¿no? No, les agradezco a todos muchísimo, a ustedes, a su organización y a la Facultad de Estudios Globales de la Universidad de Anáhuac por esta oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. No quisiera, por cuestiones de tiempo, dejar pasar un último comentario, algo que usted quisiera transmitir a quienes nos siguen día con día en nuestro programa, que lo que buscamos es darles la mayor información para las mejores decisiones. Así es, y yo creo que estamos en la posición ahora de cada vez más con los medios tecnológicos de poder accesar a eso, ¿no? Y que posibilidades como las que ustedes están llevando, de que la parte académica, la parte política, la parte social a la cual ustedes estén entrevistando, pues vayan dando esos puntos de opinión, y yo creo que eso es lo que fortalece a una sociedad, ¿no? Eso fortalece a una economía y le da posicionamiento a lo que quiere ser y lo que puede lograr, ¿no? Gracias. Sería todo. Gracias, doctor. Y bien, solamente me queda agradecerle a la Universidad de Anáhuac, México, Campus Norte, el que nos permita este espacio para poder charlar con el doctor Arturo Ponce Urquiza. Él es profesor del claustro del posgrado de la Facultad de Estudios Globales. Muchas gracias. Y bien, también comprometerlos a que continuemos con estas charlas. Seguro que son del gran interés de quienes nos escuchan semana a semana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.